Buenas tardes a todos. Esta es la primera clase en realidad del curso de la cátedra de hormigón 1 de estructuras, o sea que es una introducción básica para aquellos que desconozcan el tema. Esta primera clase fue dividida en varios videos para hacerla más adecuada a la visualización por este medio. Quiero aclarar que lo que vamos a volcar en los videos no se corresponde en su totalidad con lo que dictamos en la cátedra. O sea, el material de cátedra es mucho más amplio y nuestros alumnos pueden acceder al mismo a través del link que los docentes de la cátedra le proveen, en donde están todos los temas teóricos tratados en profundidad, los temas prácticos con ejercicios de aplicación, etc. Esto es solo un resumen para que tenga un alcance algo mayor de esa información. En el proceso de formación y diseño de un futuro ingeniero en el tema de hormigón armado y pretensado, hay que ir incorporando conceptos de diseño, conceptos sobre modelos estructurales, conocimiento de las normativas. Debemos ir incorporando también la idea de los estados límites, tanto últimos como de servicio y de durabilidad, la definición de las acciones sobre las estructuras, teniendo claro que también hay que considerarlas en la etapa constructiva, la capacidad de evaluar los diferentes elementos componentes de una estructura y su diseño frente a las solicitaciones que están actuando, y la capacidad de entendimiento del funcionamiento del conjunto y de los límites de aplicación de las teorías que vamos a desarrollar. El análisis crítico de los resultados obtenidos y del detallado y armado de la estructura, evaluando la factibilidad del mismo. Bueno, esto es lo que pretendemos cuando ustedes hayan finalizado el curso de hormigón 1 y hormigón 2 y aprobado los mismos. Para comenzar, aquí llamamos hormigón estructural. Con el avance en el conocimiento durante las últimas décadas, nos permitió una definición más general del hormigón a utilizar en estructuras, dejando así de lado la diferenciación que se hacía antiguamente entre hormigón armado y pretensado. ¿Por qué? Porque las características resistentes de este material, tanto de compresión como de atracción, no se ven mayormente influenciadas por la presencia de armaduras, sean estas activas o pasivas. Entonces tenemos dentro del campo del hormigón estructural el hormigón simple, o que ya básicamente son como visualizamos, por ejemplo, en las grandes presas, vertedero, sala de máquinas, sectores de hormigón masivo en donde si existe armadura es una cuantía muy baja y cumple fines básicamente de controlar la fisuración en la superficie. Hormigón armado, que nos vamos a extender en ese tema en la cátedra de hormigón 1, y hormigón pretensado, que lo vamos a tratar en hormigón 2, con aplicaciones especiales de estructuras de hormigón armado. Entonces, en una misma estructura conviven todos estos tipos de hormigones. Por ejemplo, este es el vertedero de Pichipicunleufu y acá podemos ver las pilas del vertedero son de hormigón simple. El puente sobre el vertedero, que no se ve acá pero lo han visto en otras fotos, es de hormigón armado. Y en amarillo marqué en color las vigas gorrón que sostienen las compuertas del vertedero son de hormigón postesado, ¿sí? Entonces, en una misma estructura sencilla como esta, conviven los diferentes tipos de hormigón y todos conforman hormigón estructural. La presa que mencionamos es la presa de Pichipicunleufu, se emplearon unos 350.000 metros cúbicos aproximadamente de hormigón, tiene unos 45 metros de altura. La margen izquierda se observa la presa misma, que tiene un paramento de una losa de hormigón que la hace impermeable. Luego viene el vertedero, la sala de máquinas y el área de servicio. Esta es una foto del puente sobre el vertedero y aguas abajo se ve una viga soporte carrilera de puente grúa que tiene algunas particularidades cuando la tuvimos que diseñar por
porque había que fabricarla en la playa de Premoldeados y montarla a una altura importante, entonces hubo que subdividirla en 3 elementos para llegar a totalizar la viga en sí. Aparte, como una pata del puente grúa apoya sobre el puente y otra sobre esa viga, había que analizar con mucho cuidado que no fueran excesivamente deformables ninguna de los dos elementos, pero que adicionalmente las deformaciones en ambos elementos, puente viga, ¿sí? Y la viga aislada, tuvieran deformaciones compatibles. El hormigón armado es un material compuesto en donde sus elementos componentes conservan sus propiedades, realizando cada uno de ellos el aporte estructural. Sabemos que el hormigón, ¿qué es lo que aporta? Resistencia a la compresión, masa y durabilidad, porque embebe y protege a la armadura de los medios agresivos, mientras que el acero lo que hace es aportar resistencia a la tracción y adecuadamente ubicado en posición y cantidad, ya eso lo vamos a ver durante el curso, aporta ductilidad, que es una cualidad muy importante, sobre todo en zonas sísmicas. Entonces, el hormigón es una roca artificial que se obtiene de la mezcla en proporciones que hemos previamente dosificado o determinado de cemento, agregados y agua. Los agregados están compuestos por agregado grueso y arena, o agregado fino. En diferentes casos se añaden aditivos a la mezcla, cada vez es más usual hacerlo, que tienden a mejorar tanto las características básicas en estado fresco como las características finales en estado endurecido. Podemos tratar de mejorar con esto la durabilidad, por ejemplo incorporando aditivos incorporadores de aire, o la resistencia, ¿sí? Disminuyendo la relación agua-cemento. Entonces el cemento y el agua constituyen la pasta que llena los vacíos de los agregados y genera el efecto ligante entre ellos. La pasta es el material que justamente una vez que fragua, o en el proceso de fraguado y posterior, genera los fenómenos reológicos que estudiaremos más adelante, denominados contracción de fragüe, hinchamiento y fluencia lenta. Los dos primeros están asociados con las condiciones del medio ambiente en cuanto a la humedad, la velocidad del viento, etc. Y el último está asociado básicamente con las cargas de larga duración aplicadas. Tanto la resistencia del elemento de hormigón como la durabilidad del mismo están vinculados con la estructura interna de poros y con el grado que estén interconectados los poros entre sí y con el exterior. ¿Sí? En la medida que sea más porosa la estructura, va a ser más susceptible de ser afectada por los medios agresivos del exterior. ¿Qué ventajas tiene frente a otros materiales? Bueno, es económico, el material básico componente tiene un bajo costo relativo, se utiliza en realidad poco acero comparativamente y no requiere en general de mano de obra especializada, ¿sí? Sería, en términos generales digo, porque si hacemos una losa post-tensada ya los requisitos del personal son algo más severos, más exigentes, ¿no? Pero en términos generales no requiere una mano de obra muy especializada. Es trabajable, se puede realizar prácticamente cualquier elemento o estructura con diferentes formas y terminaciones según el tipo de encofrados. Es durable. Las obras de hormigón armado bien diseñadas y ejecutadas requieren de poco mantenimiento. Esto se debe a que el hormigón es resistente a los medios agresivos y protege el acero. Esto entre comillas, ¿sí? Porque si no respetamos lo que nos dicen los códigos de construcción y las normativas, eso de que es durable es muy relativo, ¿sí? Los reglamentos como el código ASI 318, o el reglamento CIRSOC 201-2005 estiman una vida útil para una estructura tipo de 50 años. Después hablaremos de a qué llamamos vida útil, ¿no? Que conceptualmente. Es resistente al fuego, mucho más que una estructura de acero. Vamos a hacer un video muy próximo para hablar de este tema. Y en cuanto a la energía, que es un aspecto importante, se requiere menos energía para fabricar hormigón que para fabricar acero. Como desventajas tiene justamente asociado con lo que dijimos anteriormente un comportamiento reológico. El hormigón cambia de volumen con el tiempo, por contracción de fragüe, por fluencia lenta.
y tiene una elevada relación peso-resistencia. Entonces, dado que presenta una relación muy elevada, en una estructura de hormigón armado una parte importante de la capacidad resistente se utiliza para tomar solicitaciones derivadas del peso propio. Por eso que cuando las luces son más importantes ya vamos a otro tipo de definición estructural como hormigón pre o post tensado, por ejemplo, tratando de mejorar esa relación. Fundamentos de la construcción compuesta. Ambos materiales, hormigón y acero, actúan conjuntamente cuando la sección está sometida a solicitaciones externas y el fundamento de este trabajo está dado por estas propiedades. La adherencia que permite la transmisión de fuerzas entre ambos materiales, acero y hormigón. Vamos a tener una clase especial para hablar del tema, es un tema muy importante para comprender claramente a qué nos referimos. La elevada resistencia a compresión del hormigón y la elevada resistencia a tracción del acero, y la protección del acero por el hormigón en términos generales. Ahora debemos destacar algunas cuestiones que sí, después verán que son muy básicas, pero cuando estamos comenzando a estudiar este tema quizás no la tenemos tan claro. No cualquier combinación de hormigón-acero define en sí a un elemento de hormigón armado. Por ejemplo, fíjense la viga que tenemos, una viga simplemente apoyada, preparada con una armadura inferior, o sea que está preparada para soportar cargas gravitatorias. La armadura se coloca en las zonas que va a estar traccionada la viga y suponemos, por el diseño que vemos, que solo hay armadura inferior, que las tracciones van a estar en la cara inferior. ¿Cuándo hay tracciones en la cara inferior? Cuando los momentos son positivos, los momentos son originados por cargas gravitatorias. Se tracciona la fibra inferior y se comprime la superior. Ahora, ¿qué pasa si esa viga conforma, por ejemplo, una superficie abierta, susceptible a sufrir la acción del viento? El peso propio que sostiene es reducido y la carga neta bajo una tormenta severa de viento genera que se anule las cargas gravitatorias y se genera una succión neta, o sea, una tracción positiva que invierte el signo del momento y que genera tracción en la fibra superior. Entonces, si esa situación generara momentos flectores tales que produjeran la fisuración de la viga tendría un colapso frágil. ¿Por qué? Porque no ha sido preparada y armada para enfrentar esa situación. Entonces, para esa situación no es un elemento de hormigón armado, no se va a comportar como tal. Entonces tenemos por un lado las acciones, ¿sí?, entre otras generadas por el peso propio, por las sobrecargas de uso, por las acciones climáticas como el viento, la nieve, el hielo, por las acciones sísmicas u asentamientos de apoyo, variaciones de temperatura, que en general están comprendidas y evaluadas mediante reglamentos específicos que nos permiten, para una estructura ubicada en determinado sitio y en determinado entorno, definir la magnitud de esas acciones. Me refiero a las relacionadas con el clima. Las sobrecargas son en función del destino del local, ¿sí? Hay reglamentos propios que definen eso. Y por otro lado, tenemos las acciones a la izquierda, la respuesta de la estructura a la derecha. ¿Cómo responde ante estas acciones la estructura? Mediante solicitaciones internas y deformaciones, eventualmente fisuración en zonas de solicitaciones más importantes, y si estas solicitaciones superan las que tenemos previstas, eventualmente daños. La respuesta de la estructura tiene que mantenerse dentro de ciertos límites de tal manera que no afecte su funcionamiento ni su seguridad frente a la falla. Una determinada estructura, para cumplir con la finalidad para la cual ha sido proyectada, deberá verificar los llamados estados límites que ocasionan la puesta fuera de servicio de la misma. Ya veremos a continuación que los estados límites no necesariamente implican el colapso o la falla física de la estructura, sino pueden corresponderse con situaciones de nivel de cargas de servicio que dejan justamente imposibilitada a la estructura de cumplir con el fin para el cual se la pensó. Podemos clasificar entonces los estados límites en tres grandes grupos: estados límites últimos,
estados límites de utilización, que tienen que ver con el nivel de cargas de servicio, y estados límites de durabilidad o vida útil de la estructura. En cuanto al estado límite de utilización, por ejemplo, imagínense una viga de un puente grúa que tiene una seguridad más que adecuada frente a la falla por flexión, corte o otro tipo de solicitaciones, pero que es excesivamente deformable. Entonces la viga va a estar ahí perfectamente, va a tener una vida útil importante, la adecuada, pero no va a servir para el propósito para el cual la pensamos, ¿sí? Estados límites últimos tenemos, entre otros, pérdida de equilibrio estático de la estructura, roturas de secciones por flexión, compresión, tracción, corte, torsión, etc., ¿no? Ya estudiaremos cada una de ellas en detalle. Inestabilidad local de algún elemento comprimido o pandeo, rotura por punzonado, que lo vamos a estudiar para básicamente estructuras tipo entrepisos sin vigas o bases, falla por fatiga, son situaciones particulares, o falla de adherencia en anclajes o empalmes, entre otros. Y dentro de los estados límites de servicio podemos mencionar fisuración excesiva en un tanque de agua, deformaciones inaceptables, por ejemplo, dijimos viga de puente grúa, puede ser un puente peatonal, vibraciones excesivas o perceptibles para sus ocupantes. Vamos a tener una clase que vamos a hablar de este tema también. Por ejemplo, en un edificio de gran altura, a lo mejor está lejos de estar en riesgo de colapsar, pero si las aceleraciones son por encima de un cierto umbral, los ocupantes las perciben y sienten un malestar importante, ¿sí? Y esa propiedad pierde valor inmobiliario, o sea, es un lugar que nadie quiere estar, ¿sí? Entonces es un problema grave, aunque no compromete la seguridad o la estabilidad de la estructura, hay que resolverlo o hay que evitarlo. Al diseñar una estructura, el criterio será obtener en lo posible roturas que nos avisen. Cuando decimos roturas que nos avisen, hablamos de roturas dúctiles. Por ejemplo, una viga adecuadamente armada, antes de llegar a la rotura empieza a sufrir deformaciones importantes, fisuras observables. Entonces tenemos el tiempo más que suficiente para tomar algún recaudo y evitar el colapso, o por lo menos evitar la pérdida de vidas. Entonces, acá vemos una viga que es excesivamente deformable, una viga chata, mampostería de cerramiento que apoya sobre la misma, que debido a la deflexión de la viga sufre fisuras, ¿sí? La viga no está comprometida su seguridad rotura, pero genera problemas para el de funcionamiento, ¿no? Y evidentemente vamos a recibir el llamado del comitente con el reclamo correspondiente. Entonces tenemos las acciones sobre la estructura, la respuesta de la estructura y el comportamiento. Como dijimos, si en ordenadas graficamos en el dibujo de la derecha cargas y en abscisas deformaciones, lo que queremos es que para el nivel de cargas de servicio las deformaciones sean pequeñas y cuando lleguemos al nivel de cargas de rotura haya un gran campo de deformaciones incrementales que nos avisen con mucho tiempo de que la falla se va a producir, ¿sí? Eso llamamos comportamiento dúctil. Y con respecto al estado límite de durabilidad, para terminar con esta introducción muy breve, está relacionado con la necesidad de que durante todo el periodo que definimos como vida útil de la estructura, el costo de mantenimiento sea reducido, ¿sí? Se garantice su integridad. Y esta integridad está relacionada con los procesos naturales de degradación que generan fundamentalmente la corrosión de las armaduras, efectos físicos como para estructuras expuestas como los ciclos de hielo y deshielo, cavitación para estructuras hidráulicas, erosión u otras. Al respecto, nuestro reglamento, el CIRSOC 201-2005, nos indica que la vida útil en servicio de la estructura es el periodo de tiempo a partir de la construcción, durante el cual tiene que mantener las condiciones de seguridad, adecuado funcionamiento y aptitud y aspectos aceptables, sin gastos de mantenimiento elevados. E indica una serie de medidas mínimas para lograr este propósito,
¿sí? Definiendo la vida útil como de 50 años. Si ustedes consultan otras normativas, o sea, los eurocódigos, las normas españolas de hormigón estructural, van a encontrarse con que especifican vidas útiles mayores aún para otro tipo de estructuras. Por ejemplo, un puente, una obra de mayor relevancia, se puede indicar una vida útil de 70 o 100 años, ¿sí? Por supuesto que eso tiene aparejado medidas mucho más estrictas para el diseño, ¿sí? Para que se mantenga la integridad de la estructura durante ese periodo de tiempo. Y eso tiene un costo asociado. Entonces, conceptualmente tenemos, si medimos la calidad en ordenadas y el tiempo en abscisas, inicialmente supongamos que la estructura la terminamos para T0 en condiciones óptimas. La curva que vemos en puntos y rayas sería la degradación con el correr del tiempo, y cuando llega al valor del daño tolerable, tenemos el valor T último y definimos la vida útil, ¿sí? Esta curva será diferente para cada estructura en función de la calidad de ejecución, la calidad el tipo de proyecto y el medio ambiente en el cual esté expuesta, ¿no? Si contemplamos todos los requisitos del Código ASI 318-2005 del CIRSOC nuestro, la vida útil debería llegar de T0 a TU en 50 años. Bueno, gracias por su introducción. Esta ha sido la primera parte del tema de la primera clase de Hormigón 1 y está dirigida naturalmente a alumnos que no tengan conocimiento del tema.